Doctor San Juan, ya conocimos su historia antes de llegar a la justicia. Usted ingresa hace 40 años a la justicia. Correcto. Bien, ahora, ¿qué opina de este tema nuevo? Desclasificar todo eso, lo que usted está hablando ahora, quieren desclasificar esos archivos, la CIDE, Servicio de Inteligencia del Ejército. ¿Qué opina usted? La verdad que yo creo uno puede desclasificar si supiera que va a encontrar la verdad o certeza sobre las cosas, y la verdad que no creo. Pasó mucho tiempo, las cosas que pueden haber ocurrido dentro de esos supuestos archivos, yo me recuerdo que en esos años, cuando uno buscaba los archivos en el D2, en inteligencia de la policía, estaba todo quemado, no existía nada. Cuando allanamos los regimientos, el regimiento 19, el comando de infantería, arsenales, no había un papel. ¿Que los quemaron a todos o no estaban? No había un papel, o sea, estaban los cajones vacíos, no se encontró absolutamente nada. Fueron vestigios de información que uno fue recogiendo en base a datos de determinadas personas que habían sufrido alguna cosa, y después se corroboraba eso cuando veíamos de que existía la respuesta a eso. O sea, la desclasificación a esta altura del partido, lo que decía la CIDE, la Fuerza de Seguridad, el Ejército, la verdad para mí tiene un valor relativo, muy relativo. Mire que usted fue perseguido, mire que se tuvo que ir a la provincia. Sí, correcto, pero la única verdad es que lo que uno vio, yo entré a la Casa de Gobierno, buscaba información, no había. La policía de la provincia de O no había. En los distintos allanamientos que hicimos, tampoco. Me recuerdo de que uno de los primeros detenidos que traje a Tucumán fue Agdel Edgardo Vilas, sí, ya siendo juez federal. Yo asumo en mayo del 85 como juez federal, y una de las primeras órdenes de detención que creo que le iba dado fue la de Vilas, que era el periodo anterior al proceso. Claro. Tuvo cerca de un mes y medio o 2 meses Vilas detenido en el comando y tomando la indagatoria todos los días. Le tomé indagatoria durante 60 días, todos los días. Y Vilas, en un momento era todavía un general lúcido, me dijo: doctor, mire, el único acto de cobardía que yo reconozco es el que no tuvieron mis superiores, de que pudieron hacer las cosas por medio de la ley y decidieron hacerlo afuera de ellos. No me olvido nunca las palabras de Vilas. Por eso Vilas después fue separado del ejército. Estamos hablando del que estuvo en Nacheral, en el operativo Independencia, las bombas de Tucumán. Las bombas de Tucumán, cuando había organizaciones terroristas reales funcionando, eso no lo podemos negar. O sea, no se puede hacer abstracción de que no existían, existían. Y él lo que reconocía era que se tuvo que obrar por donde no se debía, fuera de la ley. Y me acuerdo que trajo unos papeles, que creo que se incorporaron en la causa de él, donde estaba el plan famoso que después, si la CONADEP lo puso en plano, donde cómo eran las órdenes, las instrucciones para cada caso. En los secuestros, las desapariciones, los vuelos de la muerte, etc. Para todo eso había perfectamente adecuado un reglamento para hacerlo. Esa es la verdad de las cosas que uno vivió, que uno vio. Entonces yo ahora que me diga, mira, vamos a desclasificar lo que hay, bueno, habría que ver, no sé. Habría que ver porque ya esa historia la revisó. Muchos años. Pero la revisó usted. Una parte sí, yo hablo de Tucumán. No, claro, que fue incorporada, después no te olvides que también me tocó intervenir en las causas en Santiago del Estero, en Salta, en Jujuy, en Catamarca, o sea que sí, de alguna manera el panorama del noroeste sí lo conozco. Pero en esa época, juez de primera instancia federal, era el choque directo con esa realidad. Era, bueno, vamos a averiguar. Y lo más verdadero que había era el relato de las víctimas, y que fue corroborado por los hechos y las pruebas que tenían. Eso es lo más exacto.
Una de las primeras, Sí. que había una señora que después fue una de las creadoras de lo que eran las madres de Plaza de Mayo, la señora de Cerviño en Tucumán, Claro. que como era vecina de mi casa, digamos, me arrimó mucha gente a hacer las denuncias, las primeras denuncias ante lo que era la Comisión Bicameral de Derechos Humanos. Comisión que después, vos conocés bien, los diputados trabajaron muy bien en eso, Caen, el Sangeni, Sassi. Sassi, Colombre, tipos que realmente pusieron las pilas y determinaron con un informe definitivo sobre la situación vivida en Tucumán. Todas esas denuncias fueron recepcionadas en mi Secretaría de Gobierno. Y esto de revisar ahora o poner como lesa humanidad el caso Viola, El caso Viola, para empezar, antes del golpe, sí, la conozco la causa perfectamente porque se instruyó en el juzgado federal número 1, que estaba a cargo de Jorge Parácher en esa época, no en mi juzgado, pero sí me tocó actuar como camarista en esa causa, claro, porque no había cámara todavía completa, y se logró la condena de todos aquellos que habían estado involucrados en la muerte del capitán y de su hija, y en las lesiones de su otra hija. Y se obtuvo una condena que hasta la Corte Suprema la convalidó, y que después vino el indulto de los 90 de Menem y estos señores quedaron en libertad. claro. Pero fueron condenados todos. Ahora, si vos me preguntás si se debe considerar o no como un delito de lesa humanidad lo que sucedió en esa época, y considerando el contexto general de lo que vivía la República, que no empezó en el 76, aclaremos, te diría que sí. Te diría que sí, me parece que corresponde considerarlo de que fue un delito de lesa. Porque esta organización que actuó en ese momento lo hizo con toda la intencionalidad, manera y forma organizada para estar inmersa dentro de ese delito de lo que hoy se consideran delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad empezaron después con los juicios. Claro. A su juicio es de Sí. lesa humanidad. Sí, sí, como todos los delitos de esa época. O sea, no solamente el caso de Viela, hubo muchos. Entonces hay que revisar todo. Vamos a revisar uno, revisemos todo. Ah, entonces agarramos hasta el 73 para acá todo. Correcto. ¿O qué vamos a ignorar lo que sucedía en la República en esa época? ¿Vamos a borrar la historia real de lo que existía? No, me parece que no. Esto es como la decisión política, doctor. Por supuesto que son, como fueron todas las causas de lesa humanidad que existieron en la República Argentina, fueron decisiones políticas, no judiciales. Vamos a enjuiciar a los comandantes, primer juicio de la Junta. Política, Alfonsín. Usted acá, vamos a escuchar a los policías. Vamos a escuchar política. Claro. O sea, el único que destraba esta cuestión, la justicia investiga, la justicia determina hechos en base a pruebas. Y de allí resulta una sentencia. Eso es lo que hace la justicia. Ahora, las decisiones de los tiempos, a dónde va a abarcar, ¿cómo? Nunca las toman los jueces. Las tomó la política. Esta es la verdad. Claro. Doctor, si miramos... A algunos no les gustará esto, pero, claro, por supuesto. Pero es lo que es. Si usted mira para atrás, ¿qué cree usted donde se ha equivocado? ¿Piensa que no lo ha hecho como debía hacerlo? Porque usted estuvo en la política, estuvo en la justicia, pero en la política tuvo un protagonismo importante. Usted viene, acordemos que el tío de él era decano de la Facultad de Derecho, le pusieron una bomba. Dos bombas. Un tío de él, Manuel Garretón, lo tuvieron secuestrado, vejámenes por donde quieran. Es una historia de los San Juanes, es una historia interesante. Si mira su historia, ¿qué reflexión le queda hoy en la vida? Muchas de las cosas que hice en ese momento, porque hay que trasladarnos a ese momento, creo que surgieron de la gran irresponsabilidad total y absoluta de un joven que tenía un cierto grado de poder y que le decían ahí está la puerta y pasaba por la pared. Si hoy reflexiono en esa época, digamos, si lo haría de nuevo, no lo haría.
Claro. O sea, porque expuse a todos. Expuse a todos. Mi hijo, mi mujer, a todos. Pero entendí en ese momento que alguien lo tenía que hacer. Que alguien debía hacerlo. Con errores, Germán. Nunca los aciertos surgen sin los errores. El tema es no cometerlo 2 o 3 veces. Ese que inventó la tercera, la vencida, es un estúpido. La segunda es la vencida, no hay más. Te equivocás una vez, aprendé. Y creo que eso fue un poco lo que he conservado a lo largo de mi vida profesional, tanto como magistrado como político, de que sí, me he equivocado muchas veces. He cometido errores, sí, varias veces. No los he vuelto a cometer. Un minuto. ¿Cómo ve la sociedad de hoy, entre ese San Juan de su época y la juventud de hoy? Bueno, la nuestra es una generación, la tuya, la mía, una generación que nos tocó pasar muchas cosas que estas generaciones después posteriores no las han vivido nunca y ojalá no las vuelvan a vivir. Si uno vivió el periodo anterior al regreso de Perón, cuando salí de mi colegio nacional, la vuelta a la democracia, a la dictadura, la pandemia, es mucho. Para un solo cuerpo de 70 años es mucho. Agradezco que me siento bien, pero es mucho. Entonces cuando ve estas nuevas generaciones, me sorprende en algunos la avidez del conocimiento y también la avidez rápida de conseguir objetivos de la manera que sea. El señor dinero apareció ahí, irrumpió violentamente en satisfacer las necesidades sin el esfuerzo. Y por otro lado, se estudió una sola materia que es la de los derechos y poca la de las obligaciones. Así que es muy difícil hoy, aunque sí reconozco que es una generación con la tecnología que dispone, con la avidez que tiene, con la juventud, espero que consigan tener un país muchísimo mejor que el que a uno le tocó vivir, y sin las durezas que pasan. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por venir. Germán, para mí es un gusto y un agradecimiento especial con vos, gracias, como siempre. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.